I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Avanzamos en nuestro tema de 3 partes y estamos viendo si efectivamente Israel fue reemplazado por la iglesia. La pregunta era si efectivamente Dios había desechado a Israel. Y estamos en el contexto del capítulo 11 de la carta a los Romanos. Y en este solo capítulo, Pablo hace una apología, una defensa, la cual también pretendo hacer, respecto de cómo es el trato de Dios para con su pueblo escogido. Y cómo a través de ese trato, Dios también levanta un pueblo llamado el pueblo redimido. Es decir, Israel, el pueblo escogido por Dios desde lo material y humano, y ahora la iglesia como el pueblo redimido, como el conjunto de los que han sido rescatados de un mundo que va condenado a la perdición. Vemos entonces que más que Dios haber desechado por completo a su pueblo, ha tenido un trato muy especial con ellos a fin de permitir la salvación a los gentiles, lo cual va a ser el tema de la meditación de hoy. Y esto es clave para reafirmar que no existe teología del reemplazo, que más que el sentido positivo en estricto rigor, casi en un sentido un poco negativo o un sentido de paradoja, algo contradictorio, la iglesia es el Israel espiritual, dado que muchas veces tendemos a cometer los mismos errores, ahora desde lo espiritual, que cometió el pueblo de Israel. Así también es muy necesario tener un equilibrio respecto a nuestra relación hacia este pueblo especial. No podemos caer en idolatría. No podemos caer en la idolatría hacia este pueblo, donde hoy por hoy también ha comenzado fuertemente un movimiento de raíz hebrea, un movimiento muy extraño de mezcla entre cristianismo y judaísmo, que se llaman también los nuevos mesiánicos, en donde si tú no hablas algo en hebreo o no sigues ciertas prácticas propias del pueblo de Israel, tu salvación está en cuestionamiento. Donde es todo lo contrario. Pablo nos va a enseñar de que el judío, para ser salvo, tiene que venir a la fuente primaria de salvación, el cual es Cristo. En palabras muy sencillas, el cristiano para ser salvo no tiene por qué judaizar, pero el judío tiene que venir al cristianismo genuino para ser salvo. Entonces vamos a meditar bajo el título La salvación de los gentiles. La salvación de los gentiles. Romanos capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 11 al 24. Vamos a leer todos los versículos. No vamos a analizar uno por uno porque están tan claros que al irlos leyendo vamos a tener bastante luz, pero obviamente vamos a dar un contexto. Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24, la salvación de los gentiles, dice así la palabra de nuestro Dios y la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Aleluya. Tremendo juego de palabras. Parece un trabalengua a momentos. Sin embargo, hay potencia de sabiduría y extraordinaria revelación de Dios a la luz de las Escrituras en lo que presenta en esta temática el apóstol Pablo. Vamos por partes. Hay quienes, y tengo que decirlo así, hipócritamente culpan a Israel de la cruz de Cristo. Y dicen, fueron los judíos, fueron los de Israel los que llevaron a la cruz a Cristo. Y por eso Dios los ha castigado tan severamente que los ha desechado. Y aquí el apóstol Pablo le da una bofetada al orgullo de esos que enseñan de esta manera. ¿Y cuál es la hipocresía? Analicemos y seamos honestos con nosotros mismos. Es cierto que los grandes dirigentes religiosos del tiempo del Señor Jesucristo y el populacho, la gente, la muchedumbre de gente, muchos de ellos que le siguieron y otros que nunca lo consideraron el Mesías, fueron caldo de cultivo para que Roma fuese el instrumento de la ejecución del Maestro. Sabemos que tras bambalinas quien orilló a producir ese odio contra Cristo fue Satanás, lo sabemos. Pero analicemos que quien estuvo detrás de toda la orquestación de la cruz de su Hijo fue el propio Padre. Y seamos más honestos aún. Tu pecado y el mío y el pecado de todo el mundo fue lo que propició la cruz de Cristo. Ajá. Así que ya saquémonos la careta de blancas palomas, de inocentes, porque ese jueguito barato a Dios no lo conmueve. Dejemos de victimizarnos y hacernos los inocentes, donde todos somos lisa y llanamente culpables de juicio. Y en base a eso, a una justicia a impartir y a un juicio a determinar, es donde se entiende la necesidad que tuvo Dios de permitir el endurecimiento en parte de su propio pueblo para ahora injertar en la salvación al mundo de los paganos, al mundo de los gentiles, en el cual tú y yo éramos esencialmente parte de ese grupo.
El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Que Israel fue endurecido en parte. Dios mismo permitió endurecimiento en parte. Permitió Dios mismo que su propio pueblo rechazase a su rey. Por eso cada uno de los evangelios muestra una perspectiva muy particular del rechazo del Señor Jesús. Mateo presenta al rey rechazado. Marcos va a presentar al siervo de Dios que venía a morir en nuestro lugar. Lucas va a presentar al Hijo del Hombre, al Hijo perfecto, que muere en lugar de los imperfectos. Y Juan extraordinariamente va a presentar al hombre Dios que muere en nuestro lugar y que ahora permite que por la fe quien le crea a la obra que él ha hecho, le da autoridad de ser llamados hijos de Dios. En estas visiones tan particulares de cada uno de los evangelistas, nos hacemos una idea completa, una idea plena de esto tremendo del plan de salvación. Que si Israel no rechazaba a su Mesías, no existía posibilidad concreta, real, genuina, tangible, plausible, algo realmente sostenible y viable para salvar al mundo de los paganos. ¿Se recuerda que ayer les decía? Y usted lo puede cotejar a la luz de la Biblia si duda de mis palabras, porque aquí no es creerle al predicador. No. Aquí debemos creer a la Biblia cuando se interpreta a sí misma. Y la palabra, desde antiguo, nos relata siempre la idea del pueblo que Dios escoge a partir de Abraham, pero también nos muestra cómo ese pueblo pagano, esos que estaban excluidos del pueblo que había sido escogido, también estaban recibiendo beneficios por estar dentro, sin ser parte dentro de este pueblo. La idea de Lot, la bendición era para Abraham, pero Abraham llevó a Lot. De ahí comienza, y esto va mucho más antes, más atrás incluso, perfilando esa idea. Pero ya con Abraham se maximiza. Vemos un Moisés saliendo con el pueblo escogido, pero muchos paganos dentro de ese pueblo también reciben los beneficios. Vemos cómo en el tiempo de la repatriación, después del castigo en las tierras de Babilonia, también vuelve la nación llevando paganos gentiles dentro de sus filas, y más que eso, mezclándose con también gentiles. Vemos en las genealogías del Señor Jesucristo, tanto la que viene por el lado de José como la de María, tanto la visión semítica de la genealogía de Mateo, como la visión más universal, ligando a Cristo con Adán, de Lucas. Vemos en la línea genealógica, en el árbol genealógico del Mesías, vemos gentiles y paganos. Obsérvela con calma en casita las genealogías de Mateo y Lucas. Vemos a una Rahab la ramera como ancestra del Señor. Vemos a una Ruth moabita, descendiente de la relación de incesto entre, en este caso, Lot y sus hijas. Y vemos esa idea siempre de paganos recibiendo beneficios en el plan perfecto de Dios por estar dentro sin ser parte de este pueblo. Y la idea que presenta Pablo en esta sección del capítulo 11 va en relación a eso. Y le dice tanto a Israel como al gentil, ninguno de los dos grupos se jacten, ninguno de los dos grupos miren menos al otro, ninguno de los dos grupos se sienta tan especial, porque a Dios le plació endurecer a su propio pueblo para que los paganos entraran de lleno al plan de salvación.
Por ende, el pagano, el gentil que fue incorporado, no diga que Israel fue desechado o que son un pueblo al cual debemos odiar, porque ahí es donde tenemos que tener el equilibrio. Hay quienes idolatran a Israel, pero hay otros que le tienen un odio a muerte al pueblo de Israel. El equilibrio es entender que Israel ha sido un canal de bendición de Dios hacia el mundo, cumpliendo las promesas que le dio a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces hay que tener un cuidado único y un equilibrio dirigido por el Espíritu Santo para nuestra relación con respecto a Israel. No lo podemos idolatrar, tampoco lo podemos odiar. Tenemos que entender que gracias a todo esto Dios permitió que ahora los gentiles tengamos expectativa y seguridad al mismo tiempo de salvación. Ahora, Israel tampoco se puede jactar de decir, como decían los fariseos, somos los hijos de Abraham, porque Pablo dice, todo aquel que por la fe cree en Abraham también es su hijo. No necesitamos de la circuncisión en la carne. Por lo tanto, la idea del falso mesianismo o de las raíces judías y volver a las raíces hebreas para el contexto de iglesia es tan basura como la falsa doctrina de la teología del reemplazo. Son teologías baratas solamente para sustentar la infame doctrina e infernal y satánica doctrina de la prosperidad extra bíblica, porque sí hay prosperidad bíblica, pero no la que están enseñando, porque esa es prosperidad extra bíblica, donde tontos útiles están enriqueciendo a vivarachos, a ver, ¿cómo puedo decir? Tontos útiles enriqueciendo a vivarachos inútiles. Lobos rapaces quitándole toda la lana a las ovejas y comiéndole la carne. Entonces, en esto hay que ser sensato. Sí, es cierto que hubo un pequeño grupo, y va a haber siempre un pequeño grupo en Israel, que Dios mismo aparentemente los ha desechado, pero no al conglomerado de pueblo. No al conglomerado de pueblo. Y le repito, no a la totalidad del pueblo. Y ya le queda claro que a la tierra prometida no entraron todos. Entró una generación completamente nueva, pero al menos dos quedaron de los antiguos, Josué y Caleb. Ya nos presenta un prototipo, y aquí no voy a hablar de salvación respecto a aquel tiempo, aunque aquí Pablo sí está hablando de salvación. Pero quiero hablar de esto, cómo Dios muchas veces va a permitir endurecimiento de su propio pueblo para Él mostrar su gloria de salvación hacia aquellos que no son pueblo. Pero para nada Israel ha quedado olvidado de Dios, completamente desechado de Dios o fuera del propósito de Dios. Eso sería mostrar un Dios el cual no es el bíblico, porque sería un Dios que no cumple promesas, número uno. Sería un Dios que hace acepción de personas, como hablan los calvinistas, que es otra doctrina infernal, número dos. Y número tres también, donde podemos ver nosotros, a la luz de la Escritura, que si Dios hubiese desechado a Israel, significaría que es un Dios que improvisa y que se arrepiente en el sentido de cometer errores y tiene que ir arreglando su plan en la medida que avanza la historia. Y esto no es así. De antemano el plan ya estaba elaborado pleno, completo y perfecto en Cristo y a través de la cruz para que esto se concretara. Entonces, vamos a ir entendiendo esto. Él presenta el símbolo del olivo. Muchas veces Israel es simbolizado con la higuera, pero acá presenta el símbolo del olivo. El olivo. ¿Por qué el olivo? Porque la aceituna debe ser machacada para que surja el aceite. Cristo es el máximo representante del fruto del olivo. Por eso la salvación viene de los judíos. San Juan 4:22. Por eso el Hijo de Dios, todo Dios y todo hombre, nace desde las entrañas del pueblo de Israel. Él es el fruto verdadero del olivo. En cuanto a lo humano,
porque en cuanto a lo divino, Él es la raíz que sustenta y que da savia al olivo, es lo que está diciendo Pablo. Pero así como la aceituna se machaca, se exprime, se muele para extraer el aceite de la unción, que era lo que enseñaba el Levítico en el Antiguo Testamento, acá Cristo tuvo que ser sometido a padecimientos extremos y ser molido por nuestra causa, como enseña Isaías 53, para que sangrara y esa sangre tuviese la eficacia de perdonar los pecados del mundo, pero para también facultar que en su momento se derramara el Espíritu Santo, el perfecto aceite de la unción, para propiciar una salvación extensiva más allá de las fronteras de Israel. Y para eso Dios tuvo que quebrar un gancho. Por favor, note, aquí no está diciendo que Él desarraigó al olivo. Por favor, analicemos con calma y permitamos las inferencias bíblicas que la misma Biblia nos presente qué quiere decir. Una buena exégesis. No torzamos y no pongamos nuestro sentir al texto. Que el texto nos corrija y traiga desde su propia raíz la sana interpretación. En ningún momento Pablo aquí está diciendo que Dios desarraigó al olivo para decir que fue reemplazado por la iglesia. Está diciendo que hubo un gancho que fue cortado ahora contra naturaleza, es decir, algo que parecía ilógico, impensable a la mente humana. Ahora, en el lugar donde quedó el vacío de ese gancho en el olivo, ahora y solo ahora, el mundo pagano descansa ahí. Y no es en esencia, y le repito, no es en esencia ni el olivo el que surte la savia rica al gancho injertado, mucho menos el gancho injertado produce la savia rica que alimenta al olivo, sino las raíces del olivo en sí. Entonces, tampoco le debemos la salvación a los judíos, se la debemos a Dios por medio de los judíos, dado que su Hijo nace como judío, vive en el tiempo de la ley es el fin, dado que la ley apunta hacia Cristo como el propósito cumplido, y Cristo, cumpliendo la ley a cabalidad, ahora nos exime de volver a los fundamentos del judaísmo, porque ya no hay más sacrificio por el pecado. El autor de Hebreos dice que Cristo hizo la ofrenda una vez perfecta y para siempre, suficiente ofrenda de gracia, de salvación. Entonces, ya está más que respondido que Dios jamás ha desechado a su pueblo. Está más que respondido que la iglesia no reemplaza a Israel. Y está más que entendido que ahora nosotros, al alero y por medio de este pueblo, pero en esencia Dios en todo este asunto, tenemos esa garantía de salvación. El asunto es que hay dos tiempos de acción, y aquí se cumple el principio bíblico, que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Primero era Israel, ahora está en pausa el trato de Dios con ellos, y va a ser postrero. Los postreros, que estábamos prácticamente, según nosotros mismos, como olvidados, siempre estuvimos en la mente de Dios, y los postreros o los últimos hemos terminado siendo primero. ¿En qué sentido? En el tiempo de trabajo de Dios para salvación. Y una vez que Dios termine el trato con la iglesia, llegará un día que se acabará el tiempo de los gentiles, que va a ser un área que vamos a observar mañana. Y a partir de eso va a venir una restauración sobre Israel. Sobre todo Israel no alcanza a ser el 100%, porque siempre está la idea de un gancho que fue cortado. Hay una parte de Israel apóstata, hay una parte de Israel plenamente incrédula, y esa parte, ese gancho sí fue cortado, pero no todo el árbol, y menos ha sido desarraigado. Conclusión: Dios ha mostrado su amor al mundo a través de un pueblo imperfecto que ha sido
para el mundo una bendición, dado que Dios lo ha determinado así. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Today.